con una historia que les va a sorprender. Tú hablabas, Cristian, de ángeles también en cierto momento, ¿no? De apariciones que viniendo de otro lugar pueden cambiar tu vida, porque alguien con esta genialidad puede ser incluso mirado como un ser superior. Un ser superior a veces accede para brindarnos un milagro. También esto suscita un montón de preguntas, ¿no? ¿Podemos invocando pensar que algo nos va a salvar de lo impredecible, de lo oscuro? Tuvimos un caso que nos sorprendió muchísimo y estábamos seguros de que iba a ocurrir lo que ha ocurrido, que a raíz de esta historia tan increíble van a llegar muchas más. Nos da la sensación de verdad personal de que hemos abierto una brecha importante, porque esto no podía quedar en silencio, porque hay decenas de secretos familiares que se han roto a raíz, concretamente hace 2 semanas, de este testimonio. Y esta noche vamos mucho más allá. Estuvo toda la noche mala y yo, cuando se levantó ella, le vi unas manchitas y no me gustó. Y nos mandaron al hospital rápido. Llegando allí, la entraron en la UCI. ¿Directamente? Directamente en la UCI. Dijo el médico, nosotros ya le hemos puesto todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que la medicina puede poner. Ya el que está arriba o se la lleva o la queda. Algo ocurre, María, y es que ves a alguien en ese hospital. No es que vea, es que se sentó a mi lado. Y me dijo, sé lo que te pasa, te voy a dar esta estampa. Dice, no se la deja a nadie, no la pierdas nunca ni la preste, esta es tuya. Y a partir de ahora va a mejorar. Y en aquel momento tú piensas, por supuesto, María, que es una mujer, por algún motivo se ha acercado, que te ha visto sufriendo, una mujer de carne y hueso, claro. Sí. Cuando me la dio, la miré y ya cuando miré para el lado ya no estaba. Al poco tiempo nos llamaron. No sabemos cómo, ha dado una vuelta, que no es que esté grave, es que está fuera de peligro. Y entonces cuando te dicen eso, pues como si tienes una losa y te la quitan. Cuando a ti te cuentan tus padres, cuando compartís este secreto, ¿tú cómo lo interpretas? Un milagro. Fue un impacto enorme, y yo les reconozco que además llenísimo de emoción. Porque nadie puede imaginar, solo si has estado en ese umbral del dolor y la desesperanza, que de repente algo parecido a un milagro dé la vuelta a la balanza, ¿no? Y tu hija vuelva contigo, o tu hijo, o tu ser querido. Como ustedes entienden, cuando hicimos el llamamiento, el mostrar que esto era solo la punta de un iceberg, enseguida vino esa ola, un auténtico tsunami de casos y casos y casos, no solo españoles, ojo, porque este programa, y quiero agradecerlo, se ve en muchos países, en todo el mundo prácticamente. Y entonces muchas personas sintieron que eso les había pasado a ellos. Y les diré una cosa más, y se lo confesaré sinceramente. Yo intuía que algo de esto podía pasar, pero también creo que esto es un fenómeno que ha estado siempre. ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué ayuda? ¿Por qué ayuda a unos y otros no? ¿Hay alguien que en ese momento de sufrimiento esté invocando algo? ¿Por qué? Desgraciadamente hay muchos sucesos luctuosos, ¿no? Y que acaban mal. ¿Qué pasa entonces? ¿Estamos hablando de un milagro? ¿De una mujer angelical? ¿De alguien que sufrió y que no quiere que alguien sufra? ¿De cuando el misterio viene a ayudarnos y a salvarnos por algo? Hemos recibido decenas de casos, con nombres y apellidos, gente valiente. Todos tienen un nexo, gente valiente. Así que le agradezco a esa familia, que ahora me estarán viendo, su esfuerzo, porque no fue fácil. Su esfuerzo ha servido para que se rompan muchos secretos. Y ahora en esta mesa de testimonios seguimos rompiendo el secreto, porque es nuestra misión. Nosotros no tememos al que dirán, y sabemos que esto ha ocurrido. Cuando una madre cuenta algo, ojo, ojo, estamos hablando del vínculo más sagrado de la naturaleza. Cuando cuenta algo es porque lo ha vivido, lo ha experimentado así. Pero claro, cuando vemos que todos los casos parece que están unidos casi por el mismo patrón, voy a presentar a 3 amigos. Y quiero que escuchen por favor sus historias, son muy importantes. Estoy seguro que les van a emocionar también. Nuestra amiga Joaquina Carrasco vivió una escena que nos va a contar en el hospital de Badajoz. Joaquina, buenas noches y bienvenida. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias, de verdad, te lo agradezco muchísimo.
Lo mismo a Rosina Rojas. Ella lo vivió en Perú, esa tierra que tanto queremos, donde tanto seguimiento hay de este programa. Y el Perú mágico también tiene un trocito de misterio para nosotros. Allí también se apareció algo y hubo una salvación milagrosa, podemos decir. Gracias, Rosina, por estar con nosotros. Buenas noches. Encantada, Iker. Buenas noches. Gracias. Y nos acompaña Fabio Lozano. Otro ejemplo, no es el hospital de Badajoz, no nos vamos al exterior, estamos en plena capital de España. Porque da la impresión de que esto es universal, de que esto no importa exactamente el lugar concreto. Hay algo que trascienda todo eso. Fabio, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Joaquina, pues nos ponemos hace 17 años, creo, ¿no? ¿Es la situación? Hace 17 años. Una tarde se me puso mi niño malito. Según iba pasando las horas, yo lo veía que estaba peor. Me decidí a llevarlo al Hospital Materno Infantil de Badajoz. Y cuando llegué, que lo visitó el médico, pues me dijo que llegaba en unas condiciones que solo le daban 6 horas de vida. ¿Le daban 6 horas de vida? ¿Qué le pasaba, Joaquina? Tenía una sepsis meningocócica. Lo pasaron corriendo a la UCI. Yo solo hacía preguntas que por qué, que por qué, que por qué. Y dice, ahora se lo decimos ya claro y con seguridad. 2 horas por lo menos allí esperando que venga maquinitas, venga maquinitas, venga maquinitas, y yo me hacía la pregunta, ¿esto será para mi niño? Así era. Era un caso que estaban tomándose como extrema gravedad, ¿no? Sí. Cuando ya nos dan el diagnóstico final, nos dijo que avisara a toda la familia que más de 6 horas no estaba. Me dijo, señora, ¿tiene fe? Digo, mucha. Dice, pues encomiéndese al que más fe tenga. Yo así lo hice. No he rezado más en mi vida. Se lo puedo asegurar. Mi niño seguía estando muy malito, muy malito. Nos daban los partes a cada ciertas horas y seguía estando malito. A las 2 noches está mi niño en la UCI. Mi marido me comentó que iba a salir por algo para unos bocadillos para comer. Y me quedé sola. Cuando yo sé que estaba haciendo una novena, yo no me acuerdo a qué santo, pero estoy sola y veo una señora que llega, se sentó a mi lado y me dijo, señora, está muy triste, tengo a mi hijo muy malito. Señora, ¿sabe qué día es mañana? Digo, sí, los Reyes Magos. Y me dice, señora, no le pida regalos a los reyes. Dígale que le salven a su hijo, que será el mejor regalo que tengan en toda su vida. Y yo le dije, eso es lo que hago. Se levantó, que es la única vez que la miré, y me dice, señora, los reyes son muy mágicos. Yo me quedé con mis lágrimas y ojalá. Al día siguiente, cuando llega la hora de ir a visitarlo por la ventanita, dice, señora, señora, entre usted que su niño se ha despertado, entre. Entro. Me acerca a la camilla de mi niño y le digo, hijo mío. Y dice, mamá, llévame a casa. Se acercó la médica a mí y me dijo, señora, esto es un milagro. Y durante 2 años que fuimos a las revisiones, lo llamaron el niño del milagro. El niño del milagro se convirtió en algo conocido por todos los médicos porque era imposible la salvación. ¿Y qué recuerdas tú, Joaquina, de esa mujer? ¿Cómo era ella físicamente, Joaquina? Ella era una mujer mediana, con una voz que yo en mi vida la he vuelto a oír. Y he pensado muchas veces quién y por qué. Nunca la has vuelto a ver, claro, esta mujer. Ni esa voz tampoco. Una voz que te daba muy dulce, mucha tranquilidad y como que quisiera que tuvieras mucha paz y como... Yo creo que me quería decir que
que dejara de llorar y que mi hijo se iba a salvar. Es muy curioso, Joaquina, porque estás prestando una especial atención, te impactó tanto la voz de esa mujer que está por encima incluso del recuerdo de su imagen, ¿no? La voz es algo que tienes ahí Sí, mucho. Es que te pudo calmar en el peor momento de tu vida. Sí. Yo aquella noche de los Reyes la pasé más tranquila. Y me preguntaba, ¿por qué no? ¿Por qué mi niño se va ahí? ¿Y por qué? ¿Por qué? Es en ese momento del porqué cuando aparece esta mujer. Sí. Esta mujer deja ese mensaje, tu hijo se recupera, se convierte en el niño del milagro. Cuando tú ves el programa y ves a la familia de Badajoz contando esto, ¿qué sientes? Pues era curioso porque estábamos mi hija y mi yerno y empezaron a contar la misma historia y yo me empecé a poner fatal. Y yo me adelantaba a las cosas que iba diciendo la señora esa. Y yo no podía, yo se me ponía, que no lo puede remediar de verdad. ¿Sabías lo que iban a contar? Sí, Porque sí, me adelantaba. Era tu misma historia. Me adelanté incluso a decirle muchas cosas de las que iban sucediendo. Y entonces fue cuando mi hija y dice, pues nosotros vamos a decir que tenemos una historia igual. Tú sientes que tienes que contarlo y estoy seguro que estamos haciendo una buena obra porque más gente habrá visto a esa mujer. Yo sé que la vi y sé que ese mensaje me dio. Y eso lo tengo yo grabado. Y te puedo asegurar que todos los días de mi vida le doy gracias. ¿Le has contado a tu hijo esta historia? Sí, y el día de los Reyes le digo que es su cumpleaños. ¿Y Claro. qué dice de este mensaje de esta mujer? Pues él, como era tan pequeñito y no se dio cuenta ni se acuerda, pues él lo que hace es reírse y dice, tan mal estuve. Digo, sí, hijo mío. Sin Se lo duda. digo. Yo no le pido regalo a los Reyes. Sin No. duda. Siempre digo, gracias por tenerlo. Sin duda. Bueno, qué historia, ¿no? Qué emoción que se palpa aquí en la nave del misterio ahora mismo. Porque lo que estamos hablando es una mamá y su niño en ese trance, que ojalá nadie pasara por ahí, ¿no? Y algunas personas en ese trance han recibido la visita en forma de persona, de mensaje. Estamos pensando ahora todos, Joaquina, cómo algo puede darte bálsamo. Ahí está el misterio, ¿no? ¿Qué tenía esa voz, esa presencia, para, en el mayor desconsuelo que nadie podía imaginar, cambiar un poco la torna, ¿no? Y que luego coincida. Joaquina se adelantaba a lo que estaba contando esa familia. Me parece tan alucinante, tan increíble y tan hermoso, al final tan hermoso, Sí, la historia. esta batalla, ¿no? Sí, Tremendo, Joaquina, nos has dejado un poco... Y es que además yo veía a Rosina que asentía, que cuando Joaquín estaba hablando, ella asentía. Asentías, como si parte de tu historia también estuviese en los labios de Joaquín. Es increíble. Y estabais a 10.000 kilómetros de distancia. Así es, sí, claro. Hay que vivirlo, hay que experimentarlo para poder contarlo y decir lo que uno siente. Y aunque hay gente incrédula y se ríen, es una experiencia increíble. Tú estabas en una tierra maravillosa, en Piura. Sí. Cuéntanos, Rosina, por favor. Fue hace 10 años, mi hijo en ese entonces tenía 12. Y por esas cosas del recreo de los chicos, que son toscos los niños, le dan un golpe en el estómago y metros más allá se desmaya y se cae justo en el primer él estaba en la segunda planta y se cae en el primer peldaño de la grada porque se iba al primer piso. Entonces el golpe fue aquí, en toda la cabeza, cerca a la oreja. El chichón era enorme, era así, para la cabeza pequeña de él de ese entonces. Bueno, pues me llaman del colegio y por la gravedad del caso, porque se desmaya y no despierta, lo llevan al hospital, el colegio, y yo voy para allá. Y mi hijo estaba dormido. Y los médicos que lo habían visto, neurólogo, pediatra y intensivista, nadie me daba un aliento de nada ni esperanza hasta que mi hijo despierte. Entonces, pues nada, había que esperar que despierte el niño. Y yo, pues ahí con él en el cuarto, en el dormitorio, que lo habían dejado allí, y los dos solos. Y en medio, pues, de mi dolor, se me acerca, se pone aquí a mi costado, siento la presencia de alguien,
Y entonces yo estaba así llorando, rezando, y cuando veo que alguien me coge el hombro de una manera que nadie nunca me lo ha cogido, tan suave, la energía que me transmite, la voz tan dulce y tierna. La voz, coincides, sí. ¿no? La voz tiene algo. Entonces me toca el hombro y me dice, ten fe, tu hijo se va a salvar, ten fe, pero muy dulce, muy tierna. Yo en medio de mi llanto, lo único que hice, como estaba con la cabeza ligeramente agachada, llorando, pude verle de reojo el cuerpo. Y más o menos vi cómo estaba vestida. Ella estaba de negro, una falda larga negra y blusa negra, y de pronto se va al frente mío, al otro lado de la cama, y en ese lapso del trayecto me dice, vamos a rezar por tu hijo y vas a repetir lo que yo te diga. Saca la Biblia, y es allí donde cuando ella está al frente mío, alzo más la mirada, porque la voz no era conocida ni familiar mío. Nadie sabía en ese momento que yo estaba en el hospital, con mi hijo mal, nadie, ni mi madre, nadie, ni mis hermanas. Alzo un poco mi cara y la veo, y la señora estaba leyendo la Biblia, un párrafo en donde el extracto del mensaje es, el que tiene fe se salva. Entonces alzo un poco la cara y la veo, y su cara era fina, muy blanca, que en mi país no hay gente tan blanca, pero ni aquí, ahora que vivo aquí, no he visto ese blanco de piel. Que coincide con todos los testimonios que hemos recogido, una mujer especialmente sí, pálida. Blanca, blanca, el cabello negro, crespo, largo. Y bueno, yo en ese momento, yo lo que sentía, su energía era tan buena, sentía compasión, sentía que me transmitía esa paz, ese consuelo. Entonces yo lloraba más. Y estamos rezando, y de pronto deja de rezar y se vuelve a mi lado, me coge otra vez del hombro y me dice, ten fe, tu hijo se va a salvar, ten fe. Y entonces yo me seco las lágrimas para voltearme y abrazarla. No estaba. Entonces es donde yo miro la habitación. No estaba. La puerta no había sonado ni para entrar ni para salir. Salí a buscar por todos lados del hospital hasta la puerta y nadie la había visto, la señora. Entonces fíjate ahí que mi hijo estaba dormido. A las 2 horas, que los médicos no me pronosticaban a qué hora iba a despertar mi hijo, porque como el golpe era aquí, y es la cabeza, es delicado. Entonces mi hijo empieza a toser. Los médicos lo llaman, las enfermeras lo atienden y empieza a vomitar mucho. Después de que vomita, mi hijo se acuesta a la cama, y como yo estaba a su lado, me alcanza a ver, me abre los ojos asustado y empieza desesperado a decirme, gritando, ¿dónde has estado, mamá? ¿Por qué me has dejado en ese lugar tan oscuro? Y entonces yo le digo, hijo, yo he estado aquí contigo, yo he estado aquí contigo. No, no, ¿dónde me has dejado, mamá? Era un lugar oscuro. Y entonces el médico me dice, déjalo hablar. Entonces mi hijo empezó, yo le digo, ¿cómo era ese lugar, hijito? Me dice, mamá, era como una carretera oscura, pero lloraba, se desesperaba, nervioso. Era una carretera oscura, como en una carretera oscura donde al fondo había una luz blanca. Y había mucho viento y yo corría, mamá, y el viento me impedía correr. Y de pronto una mujer a mi lado, blanca, que a pesar de la oscuridad alcanzaba a verle su rostro, blanca, y de cabello largo y de falda larga, corría a su lado diciéndole, corre, corre, que tú puedes, tú llegas, corre, sí puedes. Y ahí es donde él ha llegado a la luz y se ha despertado y me ha visto. Entonces los médicos me dijeron que mi hijo había estado en trance de muerte. Pero ¿qué tiene que ver la mujer, que es la misma por las características, la que había estado conmigo a mi lado? Entonces uno de ellos, por su experiencia médica, me dice, yo eso le atribuyo un milagro. Porque él como intensivista, ahí en cuidados intensivos, ha visto de todo. De todo. Entonces, casos extremos que de pronto se han salvado, con cosas parecidas. Entonces él eso le atribuye a milagros. Y yo, pues, es Dios.
es Dios cuando uno tiene fe. ¿Se lo has contado al niño? Claro. Él me animó a escribir la historia, él fue el que me animó. Sí, él me animó a que participe en el programa. Yo un poco incrédula, un poco también que, digamos, incrédula porque dije, ¿cuántos casos se presentarán? Y de repente si el mío, pues no. Bueno, pero igual lo voy a compartir. Por otro lado, pues decía, si me eligen, las emociones me van a embargar y no me van a dejar contar. Pero te veo también con una sonrisa porque al final, como le pasaba a Joaquina, es un final tan increíble, tan feliz. Claro, has pasado de la más increíble desolación a la felicidad más indescriptible, donde todo lo material vale cero. Es eso, donde cualquier anhelo humano que nos venden vale nada cuando tu hijo vuelve del otro lado, ¿no? Porque es lo que os ocurrió. ¿Y creéis que pudo ser, ahora cuando habláis? El final feliz. La misma mujer, el mismo enviado, el mismo mensaje. Bueno, pues Fabio tiene una historia que, si bien no tiene toda esta emoción en el sentido de la madre y el hijo, que eso sí que tiene Fabio el elemento de que algo quedó de tu historia, que es lo alucinante, que hemos recibido también casos donde algo queda, que ya me quedo como muy desconcertado, ¿no? ¿Cuál es tu historia, Fabio? Cuéntanos. Vamos a ver, yo no igual que ellos. El caso me pasó a mí, coincido con lo de la voz dulce. ¿Has visto elementos que sí coinciden? Sí, sí, ¿no? una mujer con una voz muy dulce, una cara, no sé, transmitía paz. Eso estáis de acuerdo todos, ¿eh? O sea, Sí, llega alguien, compañeros, que no se parece a lo ordinario, a lo convencional, no es como los demás. Vamos a ver, yo tuve un problema en la boca y de una sacadura de una muela se me comunicó la boca con la nariz y tuve muchas infecciones, muchos dolores. Con el problema que eso tiene, ¿no? Que es una infección generalizada que puede acabar de la peor forma. Estuve 5 años pasándolo mal, fatal. Vine, era el día 15 de este mes, que fue el día que pasó esto. Y llegó a Madrid y estaba nevando, hacía mucho frío. Me ingresan en la planta y me dicen de que la calefacción que estaba avería, que me quedara con mi ropa. Quédate con tu ropa porque como hoy no te van a hacer nada, vas a pasar frío. Así que, porque estés hoy con tu ropa no pasa nada. Bueno, pues llevamos a la habitación la ropa que traíamos nosotros, que vinimos mi madre, mi mujer y yo. La dejamos en la habitación y salimos a pasear al pasillo. Y en el pasillo, pues claro, estaban las enfermeras para allá, para acá, pues por no molestar, pues justo al terminar el pasillo salimos al rellano de la escalera y los ascensores. Y nada más salir, a mano derecha había 2 sillones y no había nadie allí, estábamos nosotros 3 solos. Entonces se sentó mi madre, mi mujer y yo me quedé de pie y sostribaba en la pared, pero después me fui agachando y me agaché al lado de ella. Estaba yo agachado, hablando con ella. Y justo enfrente el hueco de escalera. Y vemos que sube una mujer vestida toda de gris, con una capa gris, que le llegaba a los pies, no se veía nada más. Y la hemos visto subir por las escaleras para arriba y venía derecha a mí. Y yo, pues claro, pues nos quedamos un pelín callados porque creyendo que nos iba a preguntar algo. Viene derecha a mí y venía con esta medalla. ¿Solo se dirige a ti? Sí, sí, derecha a mí, sin preguntar a nadie ni nada. Solo derecha a mí y venía con esta medalla. Venía con la capa, viene derecha a mí, se para justo enfrente mío, a 2 pasos de mí, y me dice, toma, para que te cures pronto y te vayas pronto a tu casa. Y entonces pues yo voy la medalla y la puse así en la mano y nos quedamos mirándola, y yo miré para mi madre y para mi mujer que estaban al lado, y los 3 estábamos mirando la medalla a ver por qué se ha dirigido a mí, si estamos los 3 con la ropa de calle, ¿no? Y he dicho yo, ¿y esta mujer quién es? Y entonces hemos mirado y ya la mujer no estaba, y he dicho, se ha ido por ahí, porque vamos, nos dio la sensación de que ella se fue por el mismo sitio que vino. Entonces yo me levanté, salí corriendo detrás de ella, y mi mujer también fue hasta el hueco de escalera, mirando a ver si por el hueco de escalera se veía bajar a la mujer. Y yo bajé un tramo de escalera detrás de ella corriendo y la mujer no estaba. Nada. La mujer había desaparecido. Y bueno, pues yo a raíz de ahí pues me tranquilicé mucho, todo el mío que tenía dentro, que lo tenía guardado. La sensación es un poco la misma La que ellas, en el sensación, sentido de que todo lo que tú tienes de angustia yo desaparece un poco. estaba angustiado porque yo, claro, yo pensaba que algo malo tengo, porque claro, tan rápido todo,
¿Qué habrán visto, no? Porque a mí no me dijeron qué es lo que habían visto, solamente que había una mancha negra ahí y que había que operarlo. Esa mujer te da ese bálsamo en el momento justo, a pesar de que tú la ves que ha desaparecido y que no la encuentras, Sí, sí. con lo cual también es un poco inquietante. Desde esos momentos sentí mucha tranquilidad, mucha paz. ¿Y qué pasó después con tu enfermedad? Yo me curé a una velocidad enorme. A mí me operaron, me despertaron en quirófano, yo de allí ya salió despierto, tenía que estar como 2 horas en la UCI, en cuidados intensivos, porque claro, yo tenía gomas metidas, tubos metidos por la nariz y tal. Había sido una operación muy grande por dentro de la boca, habían hecho una operación bastante grande. Yo tenía que estar 2 horas en la UCI, pero a las 2 horas de estar operado, yo estaba ya visitando a los otros compañeros. ¿Esta Y mujer decía, para ¿pero ti cómo quién puede era? estar aquí? ¿Quién era esta mujer para ti? Ahora que No lo lo sé. relacionaste con lo que contó la familia de Badajoz. Yo sí, yo sé que allí ella se ha dirigido a mí sin saber que yo no estaba vestido con pijama de hospital, yo estaba con mi ropa. Entonces ella, ¿por qué sabía que era yo? El que estaba, porque si ella llega y pregunta, dice, bueno, ¿quién es el que está enfermo? Pues no, ella ha venido derecha a mí, me ha dado la medalla y con las mismas la mujer ha desaparecido. La guardas para siempre, claro, ¿no? Sí, yo la medalla la perdí. Muestra la cámara, por La favor, medalla Mario. la perdí en varias ocasiones y la última vez estuvo perdida como un año y pico. Y un día voy andando por la tierra y vi algo relucir en el suelo, vi de reojo, y lo primero que se me vino la medalla. No sé por qué, pero se me vino la medalla. Me giré rápido a buscarla y era la medalla. Y desde entonces pues no la he vuelto a querer, la tengo guardada en la cajita. No quiero perderla. Ya digo, no me arriesgo extraña. más a perderla. 3 Porque- casos muy diferentes, Fabio, si lo hemos visto aquí. 3 casos absolutamente diferentes. 2 con una emoción enorme porque lo más preciado en la vida está a punto de estar en el umbral de desaparecer. Y otro que es la visión, tiene un mensaje directamente para él porque le está pasando algo. Ahora ustedes deben opinar y deben ser libres para darse cuenta de que aquí parece que hay un misterio del que no nos hemos hecho eco y que solo a raíz de la libertad y de la valentía de alguna gente empieza a emerger. ¿Cuántas personas han visto esto? ¿Y si hiciésemos esta encuesta en otros países? Por tanto, ¿existen los ángeles de hospital? Ángeles que aparecen en el momento preciso y, como hemos visto, estos 3 amigos dan el elemento fundamental para que esa oscuridad, ese lloro, ese llanto, esa tragedia, de repente cambie. Y luego encima la curación. Estamos ante un problema de primer nivel, ¿eh? Bueno, un problema no, una circunstancia que es hermosa, pero que es misteriosa. Joaquina, Rosina, Fabio, no sabéis cuánto os agradezco la valentía, a los 3, lo bien que lo habéis contado, la fuerza que le habéis echado, el alma que habéis puesto en esta historia, porque va a ayudar a más gente. Gracias a los 3, de verdad. A ti, Muchísimas Pedro, gracias. muchas gracias. De verdad. Y ahora vamos a hacer una cosa. Recordemos, ¿no?, las vivencias de estos 3 amigos. ¿Será la misma mujer? ¿Es lógico pensar en una mujer, como se hablaba en Badajoz, que le pasó algo a esa mujer y su esencia sigue velando por otros? ¿O viendo las diferencias dentro de una similitud, hay que pensar en ¿por qué no? ¿Qué pasa? ¿Nos da miedo hablar de ángeles o qué? Sí, hombre, claro, ahora tiene que dar mucho miedo. Todo lo políticamente correcto no se puede contar. Pero resulta que los ángeles, y luego hablaremos de eso, su idea, su esencia viene desde lo más antiguo del tiempo. Mensajero. Y a veces el mensaje es bueno, ¿no? E interceden. ¿Será posible? Recordemos estos casos porque ahora vamos con una historia que les va a gustar muchísimo. ¿Qué preguntas se les quedan ahí a ustedes en el tintero sobre lo que han contado nuestros amigos? ¿Quién es esta mujer? ¿De dónde viene? ¿Por qué estos casos y no otros? Vamos a hablarlo cara a cara.
Y ahora entramos en una nueva dimensión del programa, en un espacio diferente. No hay muchos minutos, por tanto yo espero que nuestros dos expertos los expriman bien, cara a cara. Una forma de aproximarnos a algo que ha ocurrido en el programa. A raíz de un caso concreto, de unos testimonios, dos especialistas con dos visiones bien diferentes. Y como siempre, la opinión que importa, la suya. Maestro Enrique de Vicente, indispensable en este equipo. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quién es para ti esa mujer? ¿Qué representa? Bueno, no es una sola mujer. Yo he de referirme a dos casos. Por ejemplo, en el caso de Rosina, es claramente el testimonio de una visión en el lecho de la muerte compartida. Esto es, las visiones en el lecho de la muerte vienen siendo estudiadas por científicos del máximo nivel desde hace un siglo. Entre otros, nos estudiaron el famoso doctor y profesor Bocciano, italiano, le dedicó un libro que tengo aquí y lo tengo aquí un poquito desmadejado, es un libro antiguo. Y luego, Sir William Barrett, uno de los más renombrados físicos británicos, visiones en el punto de la muerte, bueno, visiones en el lecho de muerte, se titula en inglés. ¿Por qué? Porque su mujer, que era médico, matrona, le contó unas de estas experiencias y encontraron que hay mucha gente que en el lecho de la muerte tiene visiones. Cuidado, mucha gente se salva. En muy pocos casos esas visiones interfieren y les ayudan a sobrevivir. Pero lo interesante del caso de Rosina es que comparten, ella y su hijo ven lo mismo. Y hay cientos de casos de ese tipo. Por ejemplo, Raymond Moody ha dedicado este libro, Destellos de Eternidad, a testimonios de experiencias de muerte compartidas, en las que gente presente o médicos o enfermeras están viendo lo mismo que ve el paciente. Si nos vamos, por el contrario, a la historia de la que parten estas tres otras historias, la que llama a nuevas historias del Hospital Materno Infantil de Badajoz y el otro que está interconectado con él, ahí es claramente el caso de un espectro, es como se le llama en parapsicología. ¿Por qué? Porque la dama negra se viene apareciendo allí, pues se dice que hace mucho tiempo, pero yo estudié un poquito a fondo el tema, según lo que nos ha contado la colaboradora del programa, Israel, y hace 20 años, resulta que de 6 testimonios, dos de aquel hospital, 3 que he estudiado y estos 3 esta noche, 4 de ellos se producen hace 20 años. Ese es un enigma, ¿por qué? Pero, ¿qué es? Es el espectro, supuestamente, de una monja que se pasea por el hospital y que en ocasiones interfieren. Y ya veremos que los testimonios, los testigos que han visto eso, tienen a veces mucho nivel. Por ejemplo, 2 cirujanos que iban juntos lo vieron y lo describieron sin ninguna duda. Pero hay algo de angélico en todo esto, de intervención sobrenatural para la salvación. Luego lo preguntaremos. Es el turno de la otra cara, de este cara a cara. Manuel Martín Loeches, sobre las presentaciones, una autoridad en el estudio del complejo mundo de la mente, que yo no sé si también en su opinión aparece aquí, en esto que ha pasado hace unos minutos, en estos testimonios tan emotivos. Sí, yo creo que efectivamente son muy emotivos estos testimonios y yo creo que estas apariciones, vamos a decirlo así, se pueden explicar por muchas razones. Es decir, es muy probable que sea no un espectro, sino personas reales, y hay que tener en cuenta que hay muchas personas reales, y especialmente en regiones donde hay mucha religiosidad, por ejemplo, es muy común que haya personas que se creen que tienen la misión de salvar a las personas, que están dotados de poderes sobrenaturales y curativos, que tienen la obligación por Dios y que tienen la necesidad de curar. Yo solo he visto incluso aquí en el metro, he visto personas que incluso intentan curar a todo el mundo con un artificio. Son personas que tienen a lo mejor alguna psicosis o algún trastorno. No quiero decir que estas personas que hayan aparecido en estos casos sean personas con trastornos mentales, pero alguno pudiera ser, pero en cualquier caso es algo que es muy habitual, encontrar personas que están imbuidas de esa creencia en su misión en la tierra para curar y hacer el bien. Y de ahí, bueno, pues cosas como lo de la voz dulce, por su creencia interior y muchas otras cosas. Quiero decir, yo considero que son personas normales y corrientes, sin ningún poder, que casualmente se han curado las personas porque hubiera habido un mal diagnóstico quizás, o muchas otras razones, y prácticamente todo lo que he escuchado es de alguna manera explicable por fenómenos incluidos el de la gran emoción que siente la familia en esa situación. Yo pienso que personas imbuidas de esta creencia,
malos diagnósticos o bueno, misterios de la medicina, que hay muchos, junto con, bueno, casualidad, ¿no?, que haya ocurrido, pues lo explicaría todo. Perfecta la fórmula, cara a cara. ¿Qué no le encaja a Enrique de lo que acaba de decir Manuel? Bueno, me parece muy coherente dentro de su visión del mundo esa descripción, pero hay que irse a los hechos. Y los hechos son no solamente estos casos, sino los casos de las personas que han sido testigos de esta dama, profesionales del Hospital Perpetuo Socorro, que se intercomunica a través de subterráneos con el Hospital Materno Infantil de Badajoz. Me refiero a yo digo que las personas existen, o sea, quiero decir, lo pueden ver los cirujanos y cualquier persona, tú y yo. Pero te voy a explicar por qué motivo eso no es posible. Porque, por ejemplo, hay dos cirujanos que son matrimonio y se dirigen juntos para cada uno ir a sus respectivos despachos a las 8 de la mañana. En una hora en la que esa zona del hospital donde ellos entran está totalmente cerrada al público. Hombre, no es imposible colarse en ningún lado, pero cuidado, totalmente cerrada. Es el mes de noviembre, a las 8 de la mañana, y ven a esa figura, les extraña tantísimo que van los dos juntos, ¿y esa señora qué hace aquí? Y ven como otros testigos, como viene y gira a su derecha. Van y dicen que cuando llegan al pasillo ha desaparecido, que era completamente imposible que le hubiera dado tiempo a ir porque se dirigía lentamente y girar. Hablemos de esto, Enrique y Manuel. Algunos de los testigos, ciñámonos, está muy bien ilustrarlo, Enrique, pero ciñámonos en lo que hemos escuchado ahora, que desaparece dentro de la habitación. Las desapariciones, hombre, se tendrán que poder explicar. Digamos, cuando no tenemos control de la situación, no sabemos realmente lo que ha pasado, porque yo creo que uno de los factores que están influyendo mucho en estos casos es la enorme emoción que sienten las personas que están sufriendo en ese momento, donde la percepción, la memoria, la contextualización se ven muy alteradas. Entonces es posible que haya desaparecido de una forma natural y normal, pero una persona que está llorando cuando levanta la cabeza y no ve a esa persona cree que ha desaparecido y a lo mejor se ha ido suavemente. A lo mejor, puede ocurrir muchas veces. Nuestra memoria, y eso lo saben en los juzgados, cuando interrogan a los testigos, a veces es muy falsa y está llena de especulaciones y de añadidos que no están ahí. Entonces es fácil que en estas situaciones donde se va a morir un familiar o la propia persona, o al menos eso creen, aparece una persona que no se esperaban, pues se junta una serie de factores y lo más fácil es añadirle cosas que incrementen el misterio. Pero quizá estas sean explicables. La forma de desaparecer, bueno, Enrique. Por ceñirnos a estos tres casos, yo concedo que hay una posibilidad de esa hipótesis que plantea el profesor Martín Loeches, que es en el caso de Joaquina y también en el caso de Rosina. Pero en el caso de Fabio, ¿por qué? Porque son sus hijos los concernidos. En el caso de Fabio, con el que yo estaba hablando antes de venir aquí, que para mí es más fácilmente explicable incluso. Perdón. Pero si tú estudias a fondo el testimonio, son él y su mujer los que se dividen diciendo, ¿pero qué ha hecho esta señora? Y ninguno de los dos la localizan. Mira, no acepto que estuviera en ese estado emocional, muy conmocionado. Sí te conmociona, y además cuando hablas con ellos, como lo he hecho, que la vida del hijo esté en peligro. Pero él iba a una operación, vamos, tan normal, grave pero normal, como que estaba de ropa de calle y estaba sentado allí. Sí, pero hombre, Enrique, a ti si no te han operado nunca quizá no. Sí, a mí me han operado. Claro, pues cuando te van a operar a un hospital estás menos relajado y tranquilo cualquier otra cosa. Yo estaba bastante relajado. Luego el hecho de que que no es normal, estaba más relajado de lo que es normal. Será tu caso, pero yo creo que cuando la gente va a operarse va en una situación, y más hace años que había quizás menos confianza, o en fin, depende de la operación. Era una operación delicada, no vas en absoluto tranquilo, estás emocionado. La mujer y la madre, pues igual, se puede perder la persona en el quirófano. Han ocurrido esos casos, estamos jugando a vida o muerte. Que se acerque una persona e identifique de tres personas que están vestidas de calle cuál es el enfermo, no es tan difícil, mandamos muchos mensajes con nuestra cara. Pero hay color, expresiones... Sí, pero estás atribuyendo ya a esa persona cualidades que no atribuirías a la mayoría de la gente. Sí, Tú eres un gran observador, pero la mayoría de la gente no lo es, no lo somos. Bueno, pero vale, concedo eso, pero admitamos que estas personas que se creen dotadas o imbuidas de su poder curativo y de su misión en la Tierra, también han desarrollado un instinto. Eso, yo creo que está al alcance de muchísima gente. ¿Y cómo explicamos, en el caso de Rosina,
la visión compartida por ella y por su hijo, que se repite en cientos de casos. Bueno, ahí yo creo que el caso del hijo, yo cuando conocí el caso de Rosina, me pareció un caso típico del libro de experiencia cercana a la muerte. O sea, el niño tuvo una experiencia cercana a la muerte, que no siempre son agradables, hay algunas veces que son desagradables, pero la visión de la luz, claro, y la visión de la luz al final del túnel y demás, pues es fácil. Pero luego en la conversación entre la madre y el hijo pudieron surgir claves, indicios. Ay, ¿quién has visto? ¿No habrás visto una señora? Ah, pues sí, he visto una señora. ¿Y cómo era esa señora? Pues claro, una señora, si habla de señora, pues no dijo chica, pues era una señora mayor, en fin, hilando cabos, es fácil contagiarse uno al otro en un momento de una emoción intensa, de aparentes coincidencias que luego no lo son. Y que luego incluso, aunque tú interrogues al niño después, él con toda seguridad te dirá que es exactamente lo que vio su madre, aunque en el momento inicial no lo fuera, pero como la memoria es así, y en estas circunstancias mucho más, pues es fácil. O por lo menos en muchos casos puede ser. Tú y yo sabemos, Iker, al haber entrevistado tú a muchos más que yo, a muchos testigos de fenómenos extraños, ovni, paranormales, etcétera, que sí hay juegos que es muy complicado, concedo esa posibilidad. Pero, como tú sabes, hay que no ver unas 3 muestras, sino analizar el conjunto. Por supuesto. Y el conjunto es un enigma. Pero al menos estas 3 muestras que se han considerado como significativas y ejemplos de otros muchos casos que ha habido, yo los veo, no digo fácil, pero sí con cierta facilidad explicable desde el punto de vista científico. Explicable para Manuel Martín Loeches, con un cúmulo de casualidades, e inexplicable para Enrique de Vicente, que esto es la punta de iceberg de un gran enigma. Cara a cara es así, son varias claves arrojadas con toda la claridad para que ustedes opinen, y yo, los 2 expertos, se lo puedo decir una cosa: gracias por hacernos aprender a todos, una semana más. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ti y al gracias, Manuel. profesor. ¿Qué les parece si después del cara a cara apasionante hemos recibido decenas de casos, con nombres y apellidos, gente valiente? Todos tienen un nexo, gente valiente. Así que le agradezco a esa familia, que ahora me estarán viendo, su esfuerzo, porque no fue fácil. Su esfuerzo ha servido para que se rompan muchos secretos. Y ahora en esta mesa de testimonios seguimos rompiendo el secreto, porque es nuestra misión. Nosotros no tememos al que dirán, y sabemos que esto ha ocurrido. Cuando una madre cuenta algo, ojo, ojo. Estamos hablando del vínculo más sagrado de la naturaleza. Cuando cuenta algo es porque lo ha vivido, lo ha experimentado así. Pero claro, cuando vemos que todos los casos parece que están unidos casi por el mismo patrón, voy a presentar a 3 amigos y quiero que escuchen por favor sus historias, son muy importantes. Estoy seguro que les van a emocionar también. Nuestra amiga Joaquina Carrasco vivió una escena que nos va a contar en el hospital de Badajoz. Joaquina, buenas noches y bienvenida, gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias, de verdad, te lo agradezco muchísimo. Lo mismo a Rosina Rojas, ella lo vivió en Perú, esa tierra que tanto queremos, donde tanto seguimiento hay de este programa. Y el Perú mágico también tiene un trocito de misterio para nosotros. Allí también se apareció algo y hubo una salvación milagrosa, podemos decir. Gracias, Rosina, por estar con nosotros. Buenas noches. Encantada, Iker. Buenas noches. Gracias. Y nos acompaña Fabio. Fue un impacto enorme, y yo les reconozco que además llenísimo de emoción. Porque nadie puede imaginar, solo si has estado en ese umbral del dolor y la desesperanza, que de repente algo parecido a un milagro dé la vuelta a la balanza, ¿no? Y tu hija vuelva contigo, o tu hijo, o tu ser querido. Como ustedes entienden, cuando hicimos el llamamiento, el mostrar que esto era solo la punta de un iceberg, enseguida vino esa ola, un auténtico tsunami de casos y casos y casos, no solo españoles, ojo. Porque este programa, y quiero agradecerlo, se ve en muchos países, en todo el mundo prácticamente. Y entonces muchas personas sintieron que eso les había pasado a ellos. Y les diré una cosa más, y se lo confesaré sinceramente. Yo intuía que algo de esto podía pasar, pero también creo que esto es un fenómeno que ha estado siempre. ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué ayuda? ¿Por qué ayuda a unos y otros no? ¿Hay alguien que en ese momento de sufrimiento esté invocando algo? ¿Por qué? Desgraciadamente hay muchos sucesos luctuosos, ¿no? Y que acaban mal. ¿Qué pasa entonces? ¿Estamos hablando de un milagro? ¿De una mujer angelical? ¿De alguien que sufrió y que no quiere que alguien sufra? ¿De cuando el misterio viene a ayudarnos y a salvarnos por algo? ¿Se la lleva o la queda? Algo ocurre, María, y es que ves a alguien en ese hospital. No es que vea, es que se sentó a mi lado. Y me dijo, sé lo que te pasa.
te voy a dar esta estampa. Dice, no se la deja a nadie, no la pierdas nunca ni la preste, esta es tuya. Y a partir de ahora va a mejorar. Y en aquel momento tú piensas, por supuesto, María, que es una mujer, por algún motivo se ha acercado, que te ha visto sufriendo, una mujer de carne y hueso, claro. Sí. Cuando me la dio, la miré y ya cuando miré para el lado ya no estaba. Al poco tiempo nos llamaron. No sabemos cómo, ha dado una vuelta, que no es que esté grave, es que está fuera de peligro. Y entonces cuando te dicen eso, pues como si tienes una losa y te la quitan. Cuando a ti te cuentan tus padres, cuando compartís este secreto, ¿tú cómo lo interpretas? Un milagro. Lozano, otro ejemplo, no es el hospital de Badajoz, no nos vamos al exterior, estamos en plena capital de España, porque da la impresión de que esto es universal, de que esto no importa exactamente el lugar concreto, hay algo que trascienda todo eso. Fabio, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Joaquina, pues nos ponemos hace 17 años, creo, ¿no? ¿Es la situación? Hace 17 años. Una tarde se me puso mi niño malito. Según iba pasando las horas, yo lo veía que estaba peor. Me decidí a llevarlo al Hospital Materno Infantil de Badajoz. Y cuando llegué, que lo visitó el médico, pues me dijo que llegaba en unas condiciones que eso le daban 6 horas de vida. ¿Le daban 6 horas de vida? ¿Qué le pasaba, Joaquina? Tenía una sepsis meningocócica. Lo pasaron corriendo a la UCI. Yo solo hacía preguntas que por qué. Y dice, ahora se lo decimos ya claro y con seguridad. 2 horas por lo menos allí esperando que venga maquinitas y... Con una historia que les va a sorprender. Tú hablabas, Cristian, de ángeles también en cierto momento, ¿no? De apariciones que viniendo de otro lugar pueden cambiar tu vida. Porque alguien con esta genialidad puede ser incluso mirado como un ser superior. Un ser superior a veces accede para brindarnos un milagro. También esto suscita un montón de preguntas, ¿no? ¿Podemos invocando pensar que algo nos va a salvar de lo impredecible, de lo oscuro? Tuvimos un caso que nos sorprendió muchísimo y estábamos seguros de que iba a ocurrir lo que ha ocurrido, que a raíz de esta historia tan increíble van a llegar muchas más. Nos da la sensación de verdad personal de que hemos abierto una brecha importante, porque esto no podía quedar en silencio, porque hay decenas de secretos familiares que se han roto a raíz, concretamente hace 2 semanas, de este testimonio. Y esta noche vamos mucho más allá. Estuvo toda la noche mala y yo, cuando se levantó ella, le vi unas manchitas y no me gustó. Y nos mandaron al hospital rápido. Llegando allí, la entraron en la UCI. ¿Directamente? Directamente en la UCI. Dijo el médico, nosotros ya le hemos puesto todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que la medicina puede poner. Ya, el que está arriba, o se